Así que bueno, vamos con la presentación de Ale entonces. Alejandro Otero es ingeniero mecánico por la Universidad de Buenos Aires, en la que se graduó también como doctor en ingeniería. Llevó adelante 2 estadías postdoctorales en la Universidad Tecnológica de Michigan y estadías cortas en el Centro Alemán de Geociencias. El doctor Otero recibió la distinción Franco-Argentina en Innovación 2017 por su trabajo Simulación computacional multiescala de viento en parques eólicos utilizando infraestructura de cómputo de alto desempeño. Actualmente es docente en los departamentos de Matemática y de Energía de la FIUBA e integra el Centro de Simulación Computacional para Aplicaciones Tecnológicas CSC CONICET. La presentación de Alejandro describirá algunos desarrollos que apuntan a la simulación computacional de flujo atmosférico, a un conjunto de turbinas eólicas y el cálculo de la energía generada en distintas escalas temporales y espaciales. Muchas gracias, Alejandro, y te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Primero, Luciano, muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a empezar con mi presentación. Así. Decime, Luciano, si están viendo bien la presentación, por favor. Perfecto, se ve y se escucha muy bien. Bueno, gracias a todos por estar presentes hoy. Yo voy a contar un aspecto desde el punto de vista un poco más académico sobre la aplicación de simulación numérica al estudio de fenómenos que aparecen en la energía eólica. Estos trabajos los desarrollamos en colaboración con Celeste, que es la directora actual del Servicio Meteorológico Nacional, Roberto, que es profesor del Departamento de Mecánica de la Facultad y del Departamento de Ingeniería Naval y Mecánica, Laura, que es una estudiante de doctorado que está próxima a terminar, Gonzalo, que terminó su doctorado el año pasado y ahora está trabajando en Suecia en estos temas, y Florencia, que terminó su tesis de física hace 2 años también. Y bueno, en primer lugar, lo que quiero comentarles es que la generación eólica es un problema multifísica y multiescala, como algo que mencionó un poco Esteban también. Es un problema muy complicado donde aparecen muchos fenómenos asociados e interrelacionados. Por el lado de la física de la atmósfera tenemos fenómenos de la mecánica de fluidos, de transferencia de calor y masa, radiación, pero también tenemos combinación con problemas de mecánica de sólidos, tenemos estructuras deformables, tenemos componentes mecánicos que nos dan inercia, fricción, distintos grados de libertad, y además tenemos el acoplamiento con la red eléctrica, con el generador eléctrico, con el sistema de control. Todos estos fenómenos es imposible o es muy difícil en la actualidad considerarlos completamente, entonces tenemos que de alguna manera ir seccionando el problema para llegar a algo que sea resoluble. Bueno, la característica multifísica del problema se ve claramente en esta imagen, que ya la mostró Esteban también. Creo que todos los que tenemos algo que ver con la eólica usamos esta imagen porque es muy bella. Esto es un parque eólico que está en el Mar del Norte, y en este momento donde se tomó la foto se ve claramente cómo la interacción entre las turbinas con el flujo atmosférico modifica las condiciones de la atmósfera de manera tal de que se empiezan a formar nubes en lo que es la estela de las turbinas. A nosotros nos gusta porque podemos ver las estelas, pero también revela la complejidad del problema que estamos atacando. Por el lado de las escalas, el problema de la eólica también es multiescala. Tenemos fenómenos que van en las escalas de los órdenes de los centímetros o de los milímetros, relacionadas con el tamaño de los perfiles alares que se usan en las aspas, hasta escalas que abarcan regiones sobre la atmósfera del planeta y lo que los meteorólogos llaman mesoescala o macroescala. Y en el medio tenemos un montón de fenómenos, un degradé que aparece y que influye en lo que nosotros queremos estudiar. Estas escalas espaciales están relacionadas también con escalas temporales. Entonces, abarcar este problema de manera completa en la actualidad es prácticamente imposible. Estamos hablando de fenómenos que barren 8 órdenes de magnitud, tanto en tiempo como en espacio, con lo cual hay que buscar alternativas para poder estudiarlos. Bueno, la alternativa que usamos nosotros es la simulación numérica. ¿Y por qué nos parece una buena alternativa o por qué nos volcamos hacia ella? Bueno, las turbinas actuales, acá tenemos un ejemplo de una turbina grande, de las más grandes que existen en la actualidad, con un diámetro de rotor de 154 metros más o menos. Esta turbina es el doble de grande que el avión comercial más grande que vuela hoy en la actualidad, que es el Airbus A380. Y la tendencia
nos hace suponer que en los próximos años o en las próximas décadas los diseños van a seguir creciendo por un tema de economía de escala, a llegar a diseños todavía mucho más grandes. Con lo cual esto nos pone en una situación que estamos cada vez más lejos de los experimentos o de experimentar los fenómenos en un laboratorio, incluso los más grandes. La alternativa sería utilizar, por ejemplo, mediciones de campo de turbinas funcionando o de parques eólicos funcionando, pero esto es poco factible, digamos, es difícil encontrar buenas campañas de medición, son caras, dependen de la condición atmosférica, no son controlables, entonces las mediciones de campo se utilizan, en general se utilizan para validar los modelos, pero no son una alternativa para el estudio de estos fenómenos. Y además, la generación eólica es un problema que tiene muchas no linealidades. Esta curva ya la mostró Esteban, que es la curva de generación de una turbina eólica, y vemos que la relación entre la potencia generada y la velocidad del viento es bastante no lineal, es muy no lineal, o sea, se parece a una sigmoidea, y el efecto que las turbinas van a causar sobre el flujo atmosférico también es no lineal, o sea, la resistencia que las turbinas imponen sobre el flujo atmosférico también es no lineal, entonces es un problema bastante complejo. Entonces ahora voy a mostrar algunos desarrollos y algunos resultados del estudio de la interferencia dentro de los parques eólicos, ya lo que denominamos efecto estela, que un poco lo mencionó Esteban, que es un efecto que hay que considerar cuando uno desarrolla un parque eólico para tratar de reducirlo al mínimo posible, de manera tal de aumentar la generación de energía que va a quedar disponible. La estela que se produce detrás de las turbinas eólicas hace que en la zona aguas abajo de las turbinas se produzca una disminución de la velocidad por la extracción de energía que realizan estas turbinas. Y además, aparte de esa disminución de la velocidad, se produce un aumento de la turbulencia. Estos dos efectos hacen que las turbinas que están aguas abajo van a recibir un flujo de aire más sucio, más turbulento, y más lento. Con lo cual, la generación de las turbinas que están por detrás va a ser menor que la generación de las turbinas que están por delante. Entonces, la idea de estudiar cómo se produce el efecto de estela o cómo impacta el efecto de estela en las turbinas que están aguas abajo, tiene como fin, cuantificar cuánta es la energía que vamos a poder extraer de un parque eólico en conjunto. Para esto, en primera instancia, aplicamos la técnica de mecánica de fluidos computacional, donde simulamos un dominio que abarca el parque eólico que nos interesa. Ubicamos unos artefactos que representan a las turbinas eólicas. No podemos en esta escala simular las turbinas eólicas con todos sus detalles, porque sería computacionalmente extremadamente caro. Y obtenemos como resultado, cuánto es la velocidad de viento que reciben las turbinas que están aguas abajo de otras, y cuánto es la potencia que van a ir generando cada una de ellas. Lo que estamos viendo acá es una imagen donde hay bastantes datos combinados. En el plano en rojo lo que se ve es la velocidad. Fíjense que la velocidad de referencia es este color naranja intermedio. Y por detrás de las turbinas vemos que los colores más claros representan el déficit de velocidad o la disminución de la velocidad. Entre medio de distintas turbinas se ven canales donde la velocidad del viento aumenta por un efecto de concentración, y estas burbujas grises que vemos son superficies de niveles de turbulencia. O sea, cuanto más cerca de la turbulencia va a ser mayor y se va a ir disipando. Para llegar a esos resultados, además de utilizar un solver de CFD, de fluidodinámica computacional, que es OpenFOAM, que es un software libre, incluimos estos artefactos que se llaman actuadores discales, que son, los que hayan estudiado mecánica de fluidos los conocerán, pero nosotros hicimos algunas modificaciones para que estos actuadores discales se comporten mejor en lugares donde tenemos estelas y flujo no homogéneo. Una de las modificaciones que hicimos también fue que estos actuadores discales puedan adaptarse o girar, cambiar de dirección de acuerdo a la dirección del viento, de manera tal de no tener que repetir el mallado que utilizamos para resolver el problema en cada dirección de viento que queremos estudiar. Utilizando estos actuadores discales y el software de CFD, lo primero que hicimos fue estudiar este problema sencillo de un parque eólico del cual teníamos datos,
donde tenemos una torre de medición y las 4 turbinas más cercanas tienen la característica de que 2 de ellas se alinean en esta dirección roja y 3 de ellas se alinean en esta dirección verde, de manera tal que podemos estudiar el efecto de una turbina respecto de la que está aguas abajo y comparar nuestros resultados con las mediciones. Lo que se ve acá, bueno, es el primer caso, el de la línea roja, donde vemos las mediciones en gris y nuestros resultados en rojo, y después en estas 2 figuras vemos los resultados sobre la línea verde, la relación entre la potencia de las turbinas que están aguas abajo respecto de la que recibe el viento limpio. Y este caso, el último, es el de la tercera turbina que está aguas abajo de 2 turbinas combinadas. Vemos que, bueno, nuestros resultados dan bastante bien, salvo que están corridos unos grados en cuanto a la orientación, en la ubicación en la cual se encuentra el valle de menor generación, y esto se debe principalmente porque la veleta de los datos de mediciones reportan la orientación respecto al norte magnético, y nosotros hicimos las cuentas con el norte geográfico. Corrigiendo eso, que son más o menos 5 grados, se ve un buen macheo entre los resultados y las mediciones. Es difícil encontrar datos o mediciones para validar el campo completo de velocidades en la superficie. Generalmente uno consigue datos en las turbinas que están por detrás o en torres de medición, pero es difícil encontrar datos con todo el campo de velocidades. Por suerte, bueno, hay un trabajo en el cual se reportan datos de mediciones con un instrumento que se llama LiDAR, que básicamente emite pulsos de láser y va tomando mediciones de velocidades de viento. Y para un parque eólico que está en Francia, estos son, digamos, en la fila de arriba tenemos los resultados de las mediciones, y en la fila de abajo son nuestros resultados de los experimentos numéricos para las mismas situaciones, y vemos que la concordancia de la topología de los resultados da bastante bien. Bueno, después aplicamos esta técnica al parque eólico Rawson, que es el parque eólico, digamos, de gran escala que hay en el país con mayor historia, digamos, está funcionando desde hace 7 u 8 años. Y es interesante el parque porque tenía en esta etapa, la etapa que analizamos nosotros, tenía 43 turbinas en 4 filas, pero además tiene un terreno con ciertas elevaciones, que como dijo antes Esteban, uno espera encontrar mayor viento o mejor viento sobre las elevaciones, pero además estas elevaciones y estas pendientes modifican el flujo de la atmósfera, de manera tal de crear canalizaciones y crear concentración del viento. Comparamos, bueno, acá se muestra la comparación solo para 2 direcciones, la dirección de vientos preponderantes, que es del oeste, y la dirección de 30 grados, que es la que corresponde a la menor eficiencia, que es donde todas las estelas de las turbinas se alinean entre sí. Y bueno, llegamos a resultados que son bastante buenos. Digamos, acá tenemos las mediciones, reportan en el primer caso una eficiencia del 86%, y nosotros calculamos 88,5%, y en el caso de mayor interferencia, las mediciones reportan casi 74%, y nosotros obtenemos un 75% más o menos. Como les dije, esto sucede y va cambiando en distintas direcciones. O sea, de acuerdo a la dirección de viento que esté considerando, esta eficiencia va a ir cambiando, porque las estelas van a ir molestando a las turbinas que están por detrás de distinta forma. Pero también este fenómeno depende de la velocidad de viento, porque el efecto de las turbinas, como mencioné anteriormente, es muy no lineal sobre el flujo. Entonces, en este gráfico lo que estamos viendo son resultados para 2 velocidades, una velocidad más o menos parecida a la velocidad media del parque, y una velocidad bastante más elevada. Y lo que se ve acá, hay varias curvas. La más precisa, digamos, es la curva verde, que considera tanto el efecto de estela como el efecto del terreno, y lo comparamos con las mediciones, que para algunas direcciones son bastante sucias porque no hay suficiente cantidad de datos, pero vemos que la curva verde se parece bastante a la curva gris, captura los momentos de mayor déficit que estamos viendo por acá. Las zonas griseadas son zonas donde las mediciones no son confiables. Y lo mismo vemos para la
la velocidad más alta. Vemos que los resultados de la curva verde acompañan bastante bien a las mediciones, en este caso el parque eólico. Pero bueno, simular toda una rosa de vientos para una sola velocidad, implica hacer un cálculo para cada una de estas direcciones, y si queremos considerar varias velocidades para hacer el cálculo de la energía anual producida o el factor de capacidad del parque, tenemos que hacer muchas corridas de estas, y eso es caro computacionalmente. Una alternativa a esto son lo que se llaman modelos reducidos de estela, que simplemente lo que hacen es, detrás de cada turbina, montar un déficit de velocidad de acuerdo a algún modelo que se adopte. Hay varios modelos de este tipo. Históricamente el modelo de Jensen fue el primero, alrededor de los 80, después siguió el modelo de Franzen y hace 4 o 5 años se publicó un modelo gaussiano. Y como se ve, de los 3 modelos, el que mejor compara con resultados experimentales de túnel de viento es el modelo gaussiano, donde se representa mucho mejor la estela. Y en general los programas de cálculo, como los que mencionó Esteban, utilizan los 2 primeros modelos, que son los más simplificados. Nosotros implementamos en otro trabajo, implementamos el modelo gaussiano, y bueno, en realidad implementamos los 3, y en particular nos interesó estudiar el modelo gaussiano y otros modelos de combinación de estelas. Y con eso también resolvimos la situación de funcionamiento con viento del oeste del parque eólico Rawson. Acá tenemos resultados de mediciones y acá resultados del modelo gaussiano calculado por nosotros. Vemos que más o menos la tendencia la representa bien. Fíjense que en el núcleo del parque, donde hay mayores déficits, el modelo responde bastante bien. Tiene la falencia de que en los lugares, digamos, en las puntas de las filas hacia el suroeste, subestima la producción de las turbinas, pero eso es, si se acuerdan del terreno, los lugares donde había una elevación mayor, que se ve representado por estas turbinas generando más que la turbina de referencia. Y eso es porque nuestro modelo todavía no incorpora el terreno, digamos que es un trabajo que tenemos que hacer a futuro. Pero como algo destacable, este tipo de modelos, fíjense lo que es la diferencia en el tiempo de procesamiento. La técnica de mecánica de fluidos computacional más el actuador discal requiere para cada dirección y para cada velocidad de viento que simulamos 1 hora de cálculo en una supercomputadora utilizando 256 cores. Mientras que el modelo reducido resuelve, con menor precisión por supuesto, en 4 segundos utilizando un core, o sea, uno lo puede correr en una computadora de escritorio o en una laptop, el mismo problema. Entonces, eso, digamos, son campos de aplicación o puntos de aplicación diferentes. Los modelos reducidos, al tener un muy bajo costo computacional, que uno lo paga o lo termina pagando con la precisión, son muy adecuados para cuando uno tiene que realizar muchos cálculos sobre el mismo problema. Entonces, por ejemplo, estos modelos se adaptan muy bien a los programas de optimización de layouts que mencionó Esteban, donde el problema que tengo es saber dónde voy a ubicar estas turbinas para optimizar la generación de energía de mi parque. Bueno, si hablamos de interferencia entre turbinas dentro de un mismo parque, también podemos pensar en la interferencia que generarán los parques a su alrededor. Efectivamente, cuando uno tiene un parque eólico, se genera una estela detrás de ese parque eólico que dura durante varios kilómetros. En este caso estamos viendo un mapa cuando abarca parte de la provincia de Chubut y quizás algo de Santa Cruz, donde está ubicado el parque eólico Rawson que mencioné anteriormente, y lo que se ve es el efecto de estela que modelamos utilizando otra técnica que es utilizar los modelos de mesoescala de clima, que son los mismos modelos que se utilizan para pronosticar el tiempo. De hecho, usamos el modelo WRF, que es el mismo que usa el Servicio Meteorológico para darnos el pronóstico de tiempo en los próximos días. Y en esos modelos incluimos una parametrización que representa el efecto del parque eólico en el modelo de mesoescala.
y entonces lo que estamos viendo acá es la diferencia entre correr ese modelo con la parametrización activada o sin la parametrización activada. Y vemos que la distancia en la cual aparece esa perturbación es de varios kilómetros, llegando a un par de decenas de kilómetros, por ejemplo. Y lo que estamos viendo acá a la derecha son dos figuras también del viento corrido para la dirección del oeste, perdón, y para la dirección de 30 grados, y vemos cómo el modelo representa la estela. Bueno, si dijimos que una turbina le quita potencia a la turbina que está por detrás, un parque eólico le va a quitar potencia al parque eólico que viene por detrás. Y eso todavía no es un problema para nosotros en Argentina, aunque hay ciertos lugares donde sí se están instalando varios parques eólicos en un entorno bastante cercano, y uno de los ejemplos, lo mencionó también Esteban, es la zona de Bahía Blanca, donde tenemos varios parques eólicos a una distancia que puede ser equivalente a la que perdura la estela, ¿sí? Tenemos acá dos parques eólicos, en realidad es el mismo parque eólico con dos etapas de 200 megawatts, acá un parque de 100 megawatts también, acá un parque más chiquito de 10 megawatts, acá las dos etapas del parque La Genovesa, que suman 120, 130 megawatts, acá otro parque de 100 megawatts y acá uno de 54. Entonces, corriendo este modelo de mesescala con las parametrizaciones activadas, vemos el efecto de las estelas de los parques. Por ejemplo, fíjense que el parque rojo, que es este parque San Jorge y el Mataco, genera una estela que afecta directamente al parque García del Río, que es el que está verde acá. Y este parque recibe también parte de la estela de todo este conjunto que está por acá. Y algo bastante significativo es este parque en verde claro, que es bastante compacto y genera una estela bastante fuerte que va a impactar al parque amarillo. Esto se da, o lo que estamos viendo acá, se da para una situación atmosférica en particular, donde justo la dirección del viento venía en esta dirección. Pero justamente en este lugar, en esta ubicación, la dirección de viento preponderante es esa. Con lo cual, esto es una situación que va a darse no tan infrecuentemente. Algunos de estos parques, no estoy seguro si están todos ya desarrollados, están todos en construcción, varios de ellos ya están inaugurados, quizás falta terminar de inaugurar alguno, pero esto va a ser una situación que va a suceder y que, bueno, todavía los parques están relativamente separados, pero si la eólica se continúa desarrollando a buen paso, vamos a tener que cada vez esta situación va a aparecer más frecuentemente. Bueno, todos estos modelos se corren en supercomputadoras, son computadoras que están preparadas para el cálculo en paralelo. En particular, nosotros corremos en el Cluster Tupac, que está ubicado en el Centro de Simulación Computacional en las ex bodegas Giol, que es una computadora que ya tiene 4 o 5 años de funcionamiento, ya está rozando la obsolescencia, pero como no tiene sustituto por ahora, la seguimos utilizando. Es una computadora que tiene 4000 cores. Normalmente no hay ningún usuario que use simultáneamente todos esos cores, sino que se divide entre varios usuarios, y eso nos da más o menos 3 millones de horas core de capacidad mensuales. Y los usuarios principales somos los investigadores del centro, más usuarios externos del sistema científico, más algunas empresas que corren sus problemas dentro de este clúster. Y por último, algo que quería mostrar, para estudiar, digamos, también fenómenos relacionados con la aerodinámica de las turbinas eólicas, desarrollamos, o mejor dicho, desarrollaron los alumnos en 2 trabajos finales de ingeniería mecánica, un modelo a escala de rotor eólico, que está todo instrumentado, puede medir la potencia, el torque, el empuje, tiene actuadores para cambiar el paso de pala de la turbina, y lo ensayamos en los túneles de viento del Laboratorio de Fluidodinámica del Departamento de Mecánica de la Facultad. Y bueno, fue un trabajo bastante interesante, muy lindo, y está por ahí para ser usado en próximos trabajos finales y tesis. Bueno, como conclusión, el desafío que afrontamos es desarrollar y combinar modelos
que tengan una complejidad adecuada para cada necesidad o cada problema que estemos analizando, utilizando los métodos numéricos correctos y que estén implementados eficientemente para correr en entornos de computación en paralelo. Algunas de las líneas en las cuales trabajamos es la adaptación de los modelos de mecánica de fluidos computacional y de pronóstico numérico del tiempo. Desarrollamos modelos propios de estelas y de turbinas y también trabajamos en el desarrollo de un solver de mecánica de fluidos computacional propio y en el acoplamiento de distintos modelos que trabajan en distintas escalas. Bueno, muchas gracias por la atención y ahora quedo dispuesto para las preguntas.